Bienvenidos, amigos míos, a un episodio más de 65 milímetros, el podcast donde hablamos de todo un poco en un plano súper abierto. Y el día de hoy nos acompaña nuestro hermanito Andrés. Andrés Tachiquini. Muy bien. A mí un gusto poder estar, bueno, a ver qué sale, ¿no? Bueno, puedo compartirles, platicar, ¿no? Para mí un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Andrés, por haber aceptado. Y pues bueno, mira, hermanito, este podcast, como te lo dije detrás de cámaras, es pues para platicar de todo un poco. Y bueno, igual, ahorita hablamos con Andrés sobre esta parte de no sostenernos tanto un guión, ¿no? Como que fluya más, a ver qué sale dentro de la plática. Si hay algunas cosas específicas que te quiero preguntar, porque bueno, pues también obviamente voy ahí investigando, viendo de qué hace el invitado, de a qué se dedica. Stalkeando. Ahí sí, la neta la hago de stalker, un stalker bien obsesivo. Y ahorita hasta te sorprende, así, ¿de dónde sacó eso? En el Facebook, de mi Facebook, ¿de dónde andaba eso? Pero vamos a empezar por el hecho de que te voy a compartir cómo di contigo. Ok, porque eso me pareció interesante. Sí, te lo quiero compartir cómo doy contigo. Mira, está muy interesante la forma porque, igual detrás de cámaras te mencioné de un amigo, Miguel Valenzuela. Sí, lo ubico bastante bien. ¿Ah, sí lo ubicas? Miguel Valenzuela, ¿Sí? de la guitarra. El de la guitarra, el que ves en las combis ahí Sí, echándose. lo ubico, lo conocí en una asociación civil aquí en Tuxtla. Ok. Ahí lo ubico bastante bien. Ah, bueno, perfecto. Pues ahora sí que un saludo para el compañero. Para el Miguelón. Pues fue a raíz, o sea, se podría decir que de Miguel, porque pues Miguel hace poco, tal vez lo supiste, ¿no? Que hizo una colaboración con unos chicos que se llaman Los Cráneos de Neón, algo así, ¿no? Son unos chicos que se dedican, creo que a esta parte de producción audiovisual. Y ellos le ayudaron a hacer un video de una versión de La Llorona, chiapaneca. ¿La viste? Y de hecho sale una amiga tuya. Una amiga, de hecho, una amiga que apenas conocí el año pasado en un proyecto de actuación, de un proyecto de cine, y ahí participó la compañera haciendo La Llorona, ¿no? Flor de María siempre. Flor de María. Exactamente, o sea, y de hecho, ahí también, si ve esto, Flor, está invitada también a aquel podcast, así que hay que venir. Esperemos que pueda, con gusto, que sí. Conociéndonos debe de aceptar, ¿no? Sí, exacto. Y pues, o sea, yo entre las entrevistas que les hicieron, pues apareciste en una de las entrevistas que te hace, creo que lo hizo TV Azteca, por ahí. Una amiga también muy querida mía, Mayrani Ramos. Mayrani, también lo conocí yo allá en la universidad. En la uni. Sí, pues a Mayrani es comunicóloga, ¿no? Sí, coincidimos en una o dos clases, creo. Okay. Y de ahí nos conocimos. Mira, te voy a hacer la pregunta, porque a Mayrani también la tengo invitada al podcast. Y te voy a hacer la pregunta que tengo planeada para ella. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué estudiaste comunicación? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque mira, yo también estudié comunicación. Y yo tengo, entre todos mis amigos, yo soy el único comunicólogo. Todos mis amigos estudiaron que si medicina, que si derecho, que si arquitectura. Y le preguntas... Todo prometedor. Exactamente. O sea, le preguntas a uno que estudió medicina y dices, no, ¿por qué medicina? Bueno, medicina, ¿no? Para salvar personas. Para salvar vidas, para especializarme. De verdad tengo luz, porque producción, me siento bien. Es que se va muy... Sí, soy yo más el detalle, porque soy el que me está dando la luz. Pero eso ya lo arreglamos en producción, en postproducción. Bueno, continuamos. Entonces te decía... que, o sea, le preguntas pues a un abogado, bueno, ¿por qué abogado? Pues las leyes y todo eso. Pero le preguntas a un comunicólogo, oye, ¿por qué estudiaste comunicación? Y hasta se ríen de ti. Yo creo que te pasó, bueno, a mí me pasó mucho, no sé tú, y te preguntas. Yo creo que fue muy, bueno, la verdad, si me preguntas por qué estudié comunicación, en primer lugar, yo en su momento no supe para qué era la carrera de comunicación, ¿no? Okay. Y venía de un contexto, bueno, de mi familia. El primero que llegó a pisar una universidad fue mi hermano mayor, que me lleva 2 años. Él estudió en la Universidad Intercultural, pues, entonces él ya había dado el primer paso en la familia y yo era el segundo en dar ese paso, ¿no? Pues mi familia me dice pues de que, bueno, yo iba a tener el respaldo de ellos, tanto económico y otras emocional, sentimental y todo. En todos los aspectos iba a tener el apoyo y el respaldo. Pero la condición es elegir una carrera y que fuera la decisiva y sin marcha atrás. Ok.
Así te dijeron. Okay. Es decir, a la primera de que tú decides, ¿no? Sabes, tú que sabes, tú que ya estudiaste, nosotros por nuestra condición no podemos decirte, estudia esto, estudia aquello. No está en nuestro conocimiento poder guiarte en ese sentido, ¿no? Mi padre apenas terminó la primaria, creo que pasó su secundaria en un examen de la SEP, pero no de ahí, ¿no? Decían, yo no puedo apoyarte en eso. Entonces, tú sabrás, pero con la condición de que la carrera que elijas va a ser la decisiva, y si quieres cambiarte a carrera, no sé, un año después o a mitad de carrera, ya es bajo tu responsabilidad y nosotros ya nos metemos en apoyarte. Okay. Entonces ya me había tenido claro eso y ya sabía cuáles eran mis pasiones en la prepa. La primera carrera a la cual quería estudiar era filosofía y letras, pero no hubo acá, o no encontré ninguna universidad acá en Chiapas. Entonces involucraba salirse del estado y dije, no, es mucho también, tampoco hay que abusar. Sí, claro. Con calmita, pasito a pasito. Entonces, iba a estudiar literatura, chequé la carrera de literatura aquí en la UNACH, no me convenció. Pasó por mi mente arquitectura. ¿Ah, sí? Pasó hasta por mi mente la carrera de medicina. Órale. Y después en un evento que organizaron en San Cris, donde llegaron todas las universidades a promocionar las carreras y todo eso, llegó a mis manos un tríptico, un folletito de la Universidad Autónoma de Chiapas, y había varios, ¿no? Y entre ellos estaba comunicación. Y la verdad no sé qué me llamó la atención leer ese folletito, porque no estaba dentro de mis... Sí, de tus ideas. De mis ideas, ¿no? Y entonces al ver eso veo las materias, veo el perfil de ingreso. Evidentemente yo no cumplía el perfil de ingreso en ese momento. En la prepa o antes de la prepa yo era una persona bastante tímida, bastante social. Si me hubieras invitado a un podcast en ese momento hubiera dicho, no, lo siento amigo, yo no no es lo mío. O posiblemente ni me hubieras conocido, ¿no? Claro. Tal vez estuviera escondido en mi casa. Claro. Sí, pues sí, es cierto. Pero no cumplía para nada el perfil de ingreso de que debe ser una persona así, ¿no? Entonces en ese sentido dije, no, pero creo que no voy a poder, ¿no? Y veía el perfil de egreso, ¿no? Bueno, al egresar de la carrera de licenciatura en comunicación va a ser una persona así, con capacidades y habilidades. Y dije, bueno, no tengo el perfil de ingreso, pero yo quiero ser esa persona que egresa con esas características, con esas capacidades, con ese conocimiento. Y bajo ese argumento personal dije, bueno, yo sé que tengo este problema de poder expresarme, de poder comunicar y hablar en público, hablar con las personas, de relacionarme, me cuesta bastante, ¿no? Soy una persona bastante tímida en ese momento, pero dije, sé que si lo hago por compromiso, como va a ser ya decidir estudiar una carrera, sé que voy a lograr esto. Entonces dije, bueno, por vencer los miedos, por vencer la vergüenza, la pena de hablar y de relacionarse con las personas, es que yo decidí entrar a estudiar comunicación. Leyendo nada más el perfil de egreso, porque el perfil de ingreso para nada lo cumplía en ese momento. Mi hermanito, se me hace la cosa más curiosa e interesante, porque, o sea, yo le pregunto de mis amigos, oye, ¿por qué estudiaste esto? No, porque pues me veo teniendo un consultorio, en el caso de medicina, ¿no? Me veo estudiando leyes porque pues me veo en un despacho, ¿no? O sea, que te digan, estudié esa carrera porque el folleto de la carrera dice que voy a hacer esto. Bueno, como quiero hacer eso, voy a meter a estudiar esta carrera. O sea, no hubo un momento entonces sentí que dijeran, bueno, pues porque me veo siendo periodista, me veo siendo... No. Nunca hubo eso. No, nunca hubo eso. No, de hecho, entré a la carrera sin saber en qué me iba a dedicar después de la carrera. Y a mediados de la carrera yo seguía sin saber qué iba a hacer de mi vida después de la carrera. Y estaba esa preocupación y dije, hoy estoy a mitad de carrera, ya no hay marcha atrás. Bueno, sí se puede hacer marcha atrás, claro, pero sin apoyo, pues. Así que era o seguir o seguir. Entonces era seguir o de plano decir ya aquí muere. Y dije, no, pues ya comencé, hay que terminarlo, ¿no? Claro. Y todo lo que estaba viendo para mí fue un reto en muchos sentidos. No fue complicado, pero sí fue un reto. No fue difícil en el sentido, que ya no lo quiero hacer. No, nunca pensé en ya no quiero hacerlo, pero sí fue un reto en el sentido de que sí entiendo qué es lo que debo de hacer en esta carrera. Debo de hablar, debo de expresarme bien, debo de redactar, y todo eso, ¿no?
pero me costaba un poco al inicio, ¿no? De hecho, perdí el miedo y todo a las cámaras y hablar en público cuando estaba ya en séptimo, octavo semestre de la carrera, creo. O sea, ya en la parte final. Ya en la recta final de la carrera, creo que fue a fines del 2018, ya. Ok. Fines de 2018, una profesora de la universidad tenía contacto o era amiga de de la productora de un programa del sistema chiapaneco de radio y televisión, o sea, Canal 10. Canal 10. Es formal el nombre larguísimo. En el programa La Voz de Nuestras Raíces, no sé si has sabido, sí, claro. Este programa que ya tiene como 20 años, si no me equivoco, 21 años, no me acuerdo bien. Un buen rato. Ya lleva bastante rato ya. Ya echó raíces. Ese programa, y ahí la productora en ese momento de ese programa era amiga de mi profesora. Me dice, tengo una amiga y fuimos a un café tal día, me dice. Okay. Y no sé cómo fue, pero entre la plática saliste tú y que yo te había dado clases, que eras hablante del tzotzil y que estás estudiando comunicación, ¿no? Y nos dimos cuenta que cumplías el perfil por si estabas interesado en ir a participar o colaborar en el Canal 10. Ok. Y la verdad, dudé muchísimo en ir y dije, pero como emocionado más porque es parte de mi carrera, ¿no? A ver qué bueno sale en esto. Claro. Acepté, fue un lunes, recuerdo, fue un lunes que nunca voy a olvidar ese lunes porque me llevó muchas sorpresas ese lunes. Okay. Para comenzar, no me habían especificado el programa como tal al inicio, ¿no? Solo me dijeron que su amiga era productora de un programa. Y dije, puedo ir tal lunes, ¿no? Entonces, sí, puedes irme, ya le comenté que ahí le preguntas por tal persona y ya, ¿no? Sí. Y llegó ese lunes, fui al sistema chiapaneco, pregunté por la productora, sí. Me atiende, y conocí a otra persona, que ahí fue la parte que más me emocionó. Okay. Una persona que yo ya había conocido desde niño. El maestro Diego Ruiz Sánchez, titular del programa en tzotzil de La Voz de Nuestras Raíces, que ahí cada lunes el maestro dando su programa. Vi que te tomaste hasta una foto y hiciste con el maestro. Exacto, ahí fue la gran emoción. Me saluda con su voz bastante grave el maestro, este señor, ¿no? Uh-huh. Que yo había admirado de una u otra forma, había admirado las expresiones que él hacía en tzotzil, expresiones muy de las personas mayores, que ya es difícil ver a un joven expresarse en tzotzil como él lo hace. Okay. Entonces yo había admirado eso y eso fue lo que me motivó a decir, sí voy a entrar acá, quiero colaborar en el programa, ¿no? Entonces, porque me dijeron al inicio, las puertas están abiertas, es cuestión de que tú digas sí o no. Okay. Y le dije, sí, ¿no? Pues sí. Aunque todavía lo consulté con mi familia, ¿no? Porque, si te va a servir en algo, pues hazlo, ¿no? Y lo hice. Entonces ahí entré, aparecí en octubre, en un primer programa, creo que a fines de un programa del 22 de octubre, si no mal me acuerdo, del 2018. Era la primera vez que yo aparecía hablando en público, en televisión y en vivo todavía. Okay. Y ahí fue donde comencé a perder el miedo. Okay. Al inicio de los primeros programas, estaba súper nervioso, estaba sudando de nervios, y aparte hablar en tzotzil, yo con el contexto de yo vengo, mi familia, la comunidad, todos hablamos en tzotzil. Okay. ¿No? El que habla en español entre familiares cuando saben que hablan tzotzil es porque quieren presumir, ¿no? Okay, muy bien. Okay. Entonces, en mi familia platicamos siempre en tzotzil, uh-huh, con mis padres, mis hermanos, mi abuela, y todos, con las personas de la comunidad. Todavía tuve con la fortuna de conocer a dos personas que no hablaban español. Uh-huh. Mi abuela fue una de ellas, mi abuela paterna no hablaba en español, una tía que todavía vive con nosotros, que ahí entonces con ellos pues no hay forma, ¿no? Y es muy hermoso en ese sentido. Entonces siempre había practicado en mi vida diaria, desde hasta la prepa, hasta los 18 años, el tzotzil. Okay. Pero cuando me enfrento al tzotzil en el mundo ya más profesional, me dices, híjoles,
ahorita como digo esto, no sé que en mi casa, en mi comunidad le decimos este objeto, este evento, este suceso de esta forma, pero estoy seguro que eso es un coloquialismo. Okay. ¿No? Y entonces hay muchas palabras, ¿no? Yo le digo esto así, ¿no? Y el maestro Diego Ruiz Sánchez me decía, sí, pero nosotros le decimos así. Y creo que puede que ese nombre hasta para nosotros es grosería, o es grosero o ofensivo, ¿no? Entonces palabras así como que, no muchos, pero sí hay casos de que dices, entonces debo de estudiar un poco más, de leer un poco más, porque no es lo mismo hablar que escribir, que escribir y que hablar profesionalmente, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo que hace falta en el campo de la comunicación, hablando ya en términos generales, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha comenzado a preocupar ahorita con mi serie de charlas, que ahí es donde, bueno, ahí es como que tiene sus antecedentes, porque estuve 13 meses en el programa de La Voz de Nuestras Raíces. Cada semana yo siendo el co-conductor del programa. Creo que hubo 2 programas donde me quedé solo porque por ausencia del titular. Y entonces llegó un momento por diferencias personales, profesionales con ciertas personas del sistema chiapaneco, pues dicen, ¿sabes qué? A partir de tal semana ya no puedes asistir, ¿no? Bueno, dije, bueno, está bien, ¿no? Total, me parece bien, a mí me parece bien porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y dije, no. Pero después ahorita pues me han estado llamando todavía y con gusto, ¿no? Para mí es un gusto pues seguir promoviendo desde los distintos ámbitos el tzotzil, principalmente la lengua tzotzil, que es una de mis preocupaciones personales y profesionales. Y de ahí nace como que es no sé si llamarlo resentimiento, no sé, la idea de hacer videos. Siempre en las charlas que teníamos después del programa con el maestro Diego Ruiz, siempre hablábamos de un programa producido y dirigido por compañeros indígenas, por compañeros tzotziles, tzeltales, tojolabales, bueno, de cualquier otra lengua o cultura de Chiapas o de México, ¿no? Es decir, que no lo produzcan personas que ni siquiera hablan la lengua, ¿no? Como el caso del sistema chiapaneco, que no hay persona hablante de las lenguas originarias que produzca o esté en la parte de producción. Entonces es un reto para los productores poder insertar imágenes para vestir ciertas notas. Bueno, son retos que ellos enfrentan, ¿no? Claro. Y entonces como que yo recordaba después, ya saliendo en el año pasado, en 2020, me nace la idea, bueno, no me nace así de que, bueno, lo super planeé y lo super medité y estudié y me hice mis análisis estadísticos y no, nada de eso. De hecho, nació un día domingo una serie de charlas que se llama Chiltac, ¿no? Compañero. Que tienes en tu canal de YouTube, ¿no? Ahí tengo un canal de YouTube, pero originalmente ese era un proyecto que emprendí en Facebook, después lo trasladé y después lo meto también a YouTube, ¿no? Entonces están en esas 2 plataformas y eso surgió un día domingo común y corriente, ¿no? En las calles de San Cristóbal, porque el año pasado hice varios proyectos, eso sí, estuve dirigiendo un proyecto, estuve traduciendo, bueno, así. Sí, de hecho, todo ya lo relacionado. Aquí tengo la gran lista de todo lo que ha hecho Andrés. Entonces, antes de pandemia, bueno, para recapitular un poco mi año, y no es por presumir, sino es para compartir. Claro, no, sí. A inicios de 2020 ya no estaba en el programa La Voz de Nuestras Raíces. Pero antes de salir del sistema chiapaneco como tal, en los programas del lunes, cada lunes, me habían dicho de una convocatoria para hacer casting para una película en tzotzil. Y me decían, tú cumples el perfil, haz casting, ¿no? Y me digo, eso no está en mi escaleta ni en mi guión de vida, ¿no? Y al final de cuentas hice ese casting, quedé en el casting y... ¿De Días Negros? No. Días Negros, ese fue el primer proyecto en el que participé en el 2020, previo a pandemia, porque la grabación fue todo el mes de marzo de 2020. Entonces, salvaron tantito. Salvado tantito, ¿no? Y ahí fue una nueva faceta también que yo emprendí. Sí, pues estás debutando como ahora sí que como actor, o sea, ya en el ámbito ya cinematográfico. Exacto, y después de ahí, bueno, fue lo que me salvó de pandemia, todo
haber trabajado en esta película. Y después ahí estuve traduciendo algunos cuentos, que eso sí es un trabajo un poco reservado, que no le hice tanto publicidad, pero fue un trabajo de cuentos para un curso que yo había impartido en mi comunidad entre 2017 a 2019. Estuve impartiendo clases de lectoescritura en tzotzil, porque una de mis preocupaciones también es eso, ¿no? La alfabetización en la lengua tzotzil y en las otras lenguas de Chiapas, porque una realidad de la que nadie habla es que los hablantes, por ejemplo, del tzotzil, del celtal, del zoque, del chol, del pojolabal, cachiquel, mocho y las otras lenguas, es que, bueno, hay personas que lo hablan, pero hay que preguntarse cuántos de esas personas saben escribirlo. Entonces eso es una preocupación que yo tenía. Entonces había dado esos cursos, y el producto de esos cursos era que los alumnos redactaran una historia, un cuento, un relato, lo que fuera. Ya con eso la práctica. Ya practicaban como el producto final. Y entonces en una parte en pandemia, estando en cuarentena, pues ya traduje esos cuentos por parte de una asociación civil que se llama Snachi Bajom, que es de San Cristóbal, ¿no? La casa del escritor, ¿no? En español. Y después de eso fue como que ya iba comenzando muchas ideas mías, ya estaba traduciendo esos cuentos, redactando esos cuentos, la traducción de esos cuentos. Después de eso, la misma asociación civil, como sabían que yo estaba a punto de egresar de la carrera, me ofrecen un proyecto de ir a documentar los cursos que estaban implementando ellos en época de pandemia para la alfabetización en la lengua tzotzil y la lengua tzeltal, ahí en los Altos de Chiapas. Entonces dije, bueno, no es un proyecto que voy a hacer gratis, ¿no? Bueno, con gusto. ¿No? Y ahorita creo que necesito algo con qué vivir, ¿no? Los recursos, claro. Entonces dije, con gusto. Y estuve viajando, aunque con miedo, ¿no? Por la pandemia, porque yo tenía que estar viajando entre mi casa, San Cris, y las demás comunidades y municipios. Y estuve haciendo entrevistas, conociendo a jóvenes, hablando con instructores comunitarios. ¿Ese proyecto se llamó cómo? Bajometic, de sonidos a grafías. Todavía es un proyecto que no se ha presentado públicamente, que ya eso ya apenas lo entregué hace como 2 semanas, 3 semanas. Eso fue algo que te pidieron, ¿no? Que tú participaras. Que me plantearon el proyecto. No me dijeron, queremos un producto así, no, más bien me dijeron, esto lo que nosotros necesitamos es esto. Bueno, entonces yo propuse hacer un mediometraje documental de 30 minutos, que fuera como que el proyecto del producto de ese proyecto que me pidieron que yo dirigiera. Entonces ahí sale un video bastante interesante, espero ya poder publicarlo, porque ahorita todavía no me han dado la palomita de que ya puedes promocionarlo. Bandera verde. Y todavía falta en eso, pero ahí nacen muchas ideas y muchas inquietudes, porque estando con comunidades celtales principalmente, yo me di cuenta de muchas cuestiones, ¿no? La idea del cómo es ser indígena, ¿no? Por ejemplo, te digo a ti, ¿no? ¿Cómo te imaginas un indígena? Entonces sí, porque te pregunto ahorita, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando te digo la palabra indígena o pueblos originarios? ¿Qué se te viene a la mente, no? Me lo estás preguntando. A ver, ¿qué? Mira, estoy algo nervioso. Porque ahorita te voy a decir por qué. Pero si me dices indígena, yo lo primero que refiero, así honestamente, pues me refiero a esta parte de rico en cultura. Que eso es una respuesta, claro, muy mía. Y esto es algo que vi en un video que tú publicaste. Justamente cuando hablas sobre tu preocupación por la cuestión de la lengua. Había una parte en un video que tú publicabas, y que decías de que cuando te fuiste a estudiar al UNACH, muchas de las personas ahí te decían que te tenías que sentir orgulloso del hablar de tu lengua, y tú te quedas como medio choqueado, ¿no? Como de que, a ver, espérate tantito, ¿no? Sí, eso fue un hecho que me movió, no en su momento, sino ya después, ya saliendo de la carrera, porque yo no me había dado cuenta de muchas cosas, o no estaba consciente de muchas ideas mías que ya estaban en mi mente, pero que estaban todavía dormidas en su momento. Es que cuando yo entró a la carrera, los compañeros se decían, un indígena. Sí, ok. Uno, ¿no? Y es como que, changos, ¿no?
Es como que... ¿Cómo tomaste eso de primer momento? O sea, que ellos, con esa expresión, porque suena chistoso, pero la neta es de que sí sucede. O sea, muchas personas se quedan así, En su momento, pues ¿Cómo lo tomaste? No me percaté, Okay. pero ahorita, recapitulando todo desde que entré hasta que salí, es como que sí, ¿no? A ver, háblenle bien, porque si no, capaz se nos, venga encima, ¿no? Capaz se nos vaya a ofender, capaz se nos vaya a sentir mal. Claro. Un compañero, recuerdo, no quiero mencionar su nombre. No lo vamos a quemar. Pero si recuerda, ahí sabrá quién es, ¿no? Ok, ahí está la pegada. Pero recuerdo que una vez me decía, no recuerdo qué me estaba platicando, pero me decía, no sé si vaya a decir mal de tu pueblo, como ya no sé cuál es la forma correcta. Pero así como con miedo, sí, ¿no? Claro. Capaz lo vaya a ofender. ¿Y tú qué le decías? Bueno, dile como quieras, da igual, ¿no? Comunidad, pueblo, ranchería, ciudad, no sé, barrio, pues al final de cuentas no importa tanto, ¿no? Pero yo no me había caído el 20 de por qué lo hacía en su momento, ¿no? Es como que sí. No sé, no creas que lo hago con mala intención, lo hago con respeto, y siempre andaba así, ¿no? Como que haciendo hincapié en eso. Así de que él, si dice algo malo, no lo iba a hacer de mala fe. Ajá, sino lo hizo por otra intención, por desprevenido, Sí, claro. Como excusándose desde antes, ¿no? Sí, si le meto la pata, no es que... Ya sabes que ya te avisé que... No es intencional, ¿no? Claro. Entonces... muchas de esas cosas, pues ya me di cuenta que los compañeros de la carrera no me veían como una persona igual a ellos en un inicio. Tal vez al final de la carrera sí, porque bueno, ya pasó el tiempo ya. Ajá. Pero al inicio no me veían como un igual, ¿no? Es como, bueno, es un indígena. A ver, hay que tratarlo bien, porque si no, hay que felicitarlo porque es indígena, hay que decirle que debe estar orgulloso. O sea, te decían que tenías que felicitarte por ser indígena. Bueno, es que todos donde vas, felicidades, porque todavía conservas tus raíces, por hablar una lengua, ¿no? Es que si no se le felicita, puede que ya no deje de hablar su lengua, ¿no? Es como que es la ideología, ¿no? Hay que felicitarlo para que siga hablando, porque si no lo felicitamos, capaz ya no lo haga, ¿no? Ya no o sea, se podría, creo que paró esa cámara, creo. Se podría decir que ponían sobre tus hombros, por así decirlo, la responsabilidad de que tú tenías que seguir manteniendo la cultura, la lengua, ¿no? O sea, bastante depositaban en ti la responsabilidad, ¿no? O sea, ellos como que nosotros no, pero tú eres el encargado y te motivaban, se podría decir a eso, ¿no? Nunca debes de avergonzarte, tú nunca debes de sentirte así, tú no debes de... Bueno, con todo lo que me dices, pues ya me siento mal, ¿no? Pues claro. Sí. Pero eso, como te digo, pues no lo pensé en su momento, eso ya... Fue como producto de reflexiones personales ya. ¿Y cómo fue como tu conclusión? O sea, ya haciendo un proceso, ¿a qué conclusión llegaste? O sea, ya después de como haber analizado todo eso. Pues que hay mucho desconocimiento, hay como que no sé si no se tiene una apertura, o los propios compañeros de los pueblos originarios no dan esa apertura para que se den a conocer cómo es realmente, cuál es la esencia. Porque no solamente está en hacer artesanías, los indígenas no solo son los que venden artesanías en San Cristóbal, en Tuxtla, o no solo son los compañeros indígenas los que más se manifiestan por ciertos problemas sociales, políticos, económicos. Los compañeros, por lo que llegué a lo que le estaba diciendo a algunos compañeros ya con los que me llevé ya saliendo de la carrera, ¿no? Decía, bueno, es que hay un problema grave, ¿no? Hay como que muchos mitos en relación a los pueblos originarios. Se les preguntaba a unos compañeros, ¿no? ¿Cuándo los medios de comunicación voltean a ver a los pueblos originarios? ¿En qué momento lo hacen, no? Bueno, cuando hay conflictos, pues sí, ¿no? O quieren, digo yo, me atrevo a decir, o quieren enaltecer una parte por algún beneficio extra, ¿no? Porque van por la información que vendan, ¿no? Sí, claro. Porque hay un conflicto, vamos a matar y vamos a ver cómo lo hacemos, pero que hay que ir a grabarlos porque son indígenas y se están matando. Okay. Pero que nunca has visto que digan, mira, hicieron este carnaval o hicieron esto, claro. O por ejemplo en Sinacantán hicieron este festival. No, eso no les importa. Cuando hay matanza por peleas por cuestiones políticas, económicas, ahí están. Ahí están presentes. Aunque no puedan grabar, pero ellos sacan información de cómo del lugar, ¿no? Sí. Pero fuera de ahí, al indígena no se le ve en los medios de comunicación. Y
Y aparte de eso, desde no solamente de los medios, sino que también desde la parte de las personal, ¿no? Claro. Ya muy individual, es como que a veces, bueno, es el indígena, sí, claro, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana andaba platicando con un amigo que es aquí de Tuxtla, ¿no? Sí. Porque viajé hace unas semanas atrás y di mal una dirección, ¿no? Y una persona que me estaba esperando estaba muy preocupado, ¿no? Porque ya me había perdido y que no sé qué, y que bla, 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 ¿no? Y así, y es Tzotzil y viene de una comunidad, ¿no? Y le decía, bueno, es que no sabía que si me pierdo no es por ser indígena, es por ser pendejo, ¿no? Pues la verdad es que sí, o sea... Es que lo indígena no es sinónimo de ignorancia, no, nada. claro, ¿no? Es como, bueno, si se pierde una persona y es de ciudad, pues tampoco es porque sea de un lugar, sino es porque es distraído, porque es esto y lo otro, ¿no? Sí, claro. Okay. Voy a ese sentido porque muchos me han dicho, es que tú ya no estás orgulloso. No, es que realmente el orgullo, para comenzar, no es como que muchos dicen que hay que estar orgullosos, ¿no? Y no saben ni siquiera qué es el orgullo, o por qué deben de estar orgullosos. Y a mí lo que me perturbó la mente, como dijeran algunos compañeros, como me han dicho, ya regresando un poco ahorita, porque creo que estamos dispersando mucho el tema. Estamos abriendo bastante, pero está chido, Ajá. Pues, regresando un poco a estas experiencias que tuve de estar grabando, documentando población civil y de entregar el video que ya mencionaba, es que me di cuenta de muchas realidades. Bueno, hay compañeros que están estudiando, que han tenido ciertos estudios, grados académicos, licenciados, maestros, doctorados, postdoctorados, ¿no? Imagínate, compañeros que han salido a estudiar al extranjero, y eso no se ve, ¿no? Eso no se ve. Y eso es fue como que absorbí todas esas observaciones, esa información que vi directamente con mis ojos, ¿no? Estando en comunidades, y nació muchas inquietudes, ¿no? Y mi pregunta era de que, era de que si realmente se estaba perdiendo la lengua y la cultura, ¿no? Entonces realmente se está perdiendo. Y entonces, en ese momento, cuando estaba ya en el último semestre de la carrera, llevaba otra materia en la universidad, ya de las últimas, que se llama estudios culturales, ¿no? Hablábamos que era la cultura y todo eso, ya desde un aspecto teórico, ya, ¿no? Y entonces, esa fue la materia que me dio como que el decir, algo aquí está mal, ¿no? Es decir, esto, si lo vemos desde cómo lo vemos desde esta disciplina, todas esas ideas que se hablan de la cultura, todas estas ideas de que la lengua que la cultura se está perdiendo, que la lengua se está perdiendo, no es que se pierda realmente, ¿no? Y por eso yo decía en un promocional del mes de agosto, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decía, ¿no? Que la lengua y la cultura no se está perdiendo. Los que se están perdiendo son las personas que deberían de ejercer esas lenguas y esas culturas, ¿no? Entonces como que ya comencé a caerme el 20, como se dicen, bueno, es que la cultura en sí no es algo estático, es algo que está en movimiento. Entonces la cultura no es algo que yo pueda solamente mantenerlo estático, y es como no es un museo, ¿no? La cultura no es un museo, nos decía nuestro profesor, ¿no? Bueno, si quieren conservar la cultura, bueno, pues que todos se metan en un museo y ahí ya ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no hay cambios, ahí no hay nada de nada. Porque he visto a muchos compañeros que prácticamente rechazan muchas cosas. Es que tú ya, pues estuviste allá, ya te perturbaste, es que tú ya estuviste aquí, ¿no? Y ya hay muchas cosas, más mucho esto como la idea de ser muy tradicional, y eso a mí ahorita ya no me ha agradado tanto. En su momento tal vez sí, pero uno cuando ya va agarrando camino propio, pues dice, ya no quiero ir, ¿no? Entonces ser un poco más abierto, menos hermético, y entonces me di cuenta de muchas de esas cosas, de que había un discurso muy generalizado en relación a la cultura, en los pueblos originarios, hasta en los discursos políticos, ¿no? Que a los pueblos originarios pues deben de estar orgullosos, que deben de conservar sus usos y costumbres, y ahí me surgen muchas dudas, ¿no? Y como el año pasado era épocas ya de precampañas, por esto de cambio por las elecciones de este año, de 2021, pues ya me surgieron muchas dudas de que
la participación de las mujeres en el campo político y todo eso, ¿no? Y veían, es que en el municipio se veían algunos comentarios medio mensos, ¿no? En las redes sociales, y preguntaban, ¿no? Uno que otro, ¿por qué no ha habido ninguna presidenta o una candidata para la presidencia de nuestro municipio, ¿no? Porque las mujeres no pueden por usos y costumbres. Okay. Y dijo, bueno, ¿no? Esa es la respuesta. Ok, es la respuesta, vale, ¿no? Entonces, y por eso a mí ya no me gusta tanto hablar de que hay que cuidar, que hay que proteger, como si de eso dependiera nuestra vida, los usos y costumbres, ¿no? Claro. O hay que defender la cultura, porque si se pierde, pues como que si nosotros nos vamos a morir o algo por el estilo. Vamos a desaparecer. O vamos a desaparecer y todo eso. Entonces a mí ya no me gustó tanto eso, porque puede decir que la cultura es como que le decía, no es algo estático, entonces hay algo que puede estar en constante cambio, en constante mejoras, ¿no? Entonces como en mi serie de charlas con compañeros hemos coincidido, y eso me da mucha felicidad, ¿no? Que hay compañeros que no solo soy yo el que piensa esas cosas, ¿no? Que a veces hay cambios necesarios, porque si nos quedamos estáticos es como que ya hay, como decía una frase, ¿no? Una cultura que no se mueve es una cultura que se mueve. Entonces esa es la filosofía que yo ahorita me agradó bastante, ¿no? De que realmente la cultura es como que hay que ver, ¿no? Hay que verle el contexto, y más desde los contextos indígenas, de que es que las comunidades que conservan todavía sus usos y costumbres, qué bonito, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Hasta atracción turística lo hacen. Claro. Entonces, bueno, no estoy en contra de eso, pero aún así hay que analizar el discurso, ¿no? Que a veces el indígena, cuando conserva su tradición y sus costumbres, es un espectáculo, es un motivo de felicitación, ¿no? No importa si ahí no se respeta la equidad la equidad y la igualdad de género, porque son los pueblos originarios, deben mantener sus costumbres. Y yo desde ahí ya digo, híjole, ya no. Ahí creo que ya no va por buen camino de que todo lo que se haga se justifique desde los usos y costumbres. Claro. Entonces, estando ahí, pues me di cuenta de estas cosas, ¿no? Sí. Y ahí surgen muchas ideas de que qué puedo hacer, ¿no? Y vi que en época de pandemia yo antes de 2019 estuve dando clases presenciales de lectoescritura. Ajá. Y a partir de 2020 por la pandemia ya no pude reunir mi grupo de alumnos. Okay. Entonces yo hice una serie de videos hice 4 videos para seguir promoviendo la alfabetización en Facebook. Okay. ¿Por qué? Porque cuando estuve en comunidades me di cuenta que la mayoría de los jóvenes o de las familias mínimo ya tenían acceso a internet y un teléfono móvil. Okay. Tal vez no tengan un acceso a internet fijo, así de que lo contraté un mes o lo pago mes a mes, sino que en comunidades ahorita, en comunidades tzotzilles y tzeltales, que son las que yo he tenido contacto directo, venden fichas por hora. Okay. Dame 10 pesos de ficha de internet, ¿no? Una fichita, ¿no? Una fichita, o de tantas horas, o así, ¿no? Iban comprando sus fichas y entonces ya entraban a internet, ¿no? Ya tiene su acceso y todo. Y yo me pregunté, bueno, entonces, porque yo había visto eso desde mi comunidad, pero yo no había salido más allá de mi comunidad, ahí dentro. Sí. Y me di cuenta que eso lo que pasaba en mi comunidad se estaba replicando en otras comunidades que ya tenían acceso a internet y un teléfono móvil. ¿Y qué estaban viendo? Memes, videos, pero no videos ni memes bueno, hay unos que otros memes en tzotzil, con mala ortografía, pero existen. Videos no, muy escasos videos. No, vi una ausencia de contenidos realizados, pensados, publicados en tzotzil. Y dije, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Hay que aprovechar esto, ¿no? Ese fue mi gran estudio que yo hice. Es el gran estudio que yo hice en un primer momento y dije, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? De que ya hay una ausencia de contenidos realizados en tzotzil. Y ahí surge la idea de promover la alfabetización, en un curso de alfabetización en Facebook. Okay. ¿Por qué Facebook? Por cuestión de datos. También, por ejemplo, cuando no tienen acceso a internet, compran paquetes. Okay. Entonces tienen acceso a internet, ¿no? Entonces ya podían entrar sin ningún problema. Perdón que te interrumpa en esa parte. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto, de que ves esta oportunidad, ¿no? De que hay esta cuestión de que pueden adquirir estas fichas y que tienen este acceso. Y te quiero preguntar esto antes de continuar.
por esta parte de la... Porque tú tienes un video en el que pusiste el que se llamó El amor en los tiempos de la tecnología. El amor en los tiempos de la tecnología. Y me lo chequé, lo vi todo. Y se me hacía muy interesante esta parte que tú decías, porque tiene ahorita que mencionas la tecnología, o sea, tiene que ver esta parte. Entonces dirías que es como un arma de doble filo, por así decirlo, porque por ejemplo en tu video, sí, ¿no? Porque en tu video habla sobre esta parte de, bueno, cómo tal vez antes la forma en la que se cortejaba, ¿no? Se enamoraba a la chica, pues era una manera, luego llega a Facebook. Salva en muchas cosas, pero condena en muchas cosas, claro, también. Sí, sí, sí. Ahorita mencionas, pero ahorita ya se me había ido ese video. Sí, es de tus primeros, de hecho. Fue el primer video que realicé y es por parte de una materia de la universidad. Ok. Y realicé ese reportaje sin pensar en publicarlo, ¿no? Para una tarea, sí, ajá. Pero me sorprendió la aceptación que tuvieron los profesores. Creo que era un proyecto final, y entonces la profesora que nos impartía la materia invitó a otros colegas. Okay, les gustó. Y les gustó bastante el video, que hay que hacer una segunda parte, que hay que hacerle un proyecto de tesis y que hay que hacer una investigación y todo, ya teniendo ya este contexto también de lo que decía de las fichas, sí, y que por eso hice la serie de 4 videos para promover la alfabetización. Entonces ya sabía de ese contexto, entonces porque el primero eso fue realizado en el 2019, si no me recuerdo. Ajá. Sí, en el 2019 ese reportaje, sí, previo a pandemia. Y ahorita en pandemia fue otro relajo también. Sí, pero también me salvó mucho eso de seguir, como que decir, ya no puedo dar mis clases presenciales de lectoescritura, utilizo esto, grabo mis videos y ya lo publiqué. Okay. Y tuve una aceptación increíble ese video, aunque muchos compañeros que decían, ¿y por qué no está subtitulado? ¿Y por qué está en tzotzil? ¿Y por qué está así? ¿Y por qué no así? Y el del amor. No, de la... los de compañeros. De la alfabetización, de los videos de la alfabetización, porque no sé si llegas a ver que son videos completamente en tzotzil. Sí, hasta los nombres, las plecas, está todo en tzotzil, ¿no? No hay hasta los agradecimientos en tzotzil, ¿no? Sí. Todo porque yo quería también hacer un proyecto completamente en tzotzil. Pues tú, ¿a quién los referías? Era pues para... Ajá. Era porque aunque lo viera una persona de la ciudad y aunque esté interesado en aprender la lengua tzotzil, no le va a ayudar de mucho, porque los videos y la explicación está dirigido para los hablantes ya de esa lengua, okay, pero que no saben leer y escribir. Okay. Entonces era el objetivo de ese video, ¿no? Promover la alfabetización desde los medios tecnológicos, principalmente Facebook, y de allí YouTube. Okay. Y ahí entonces ya teniendo eso, pues también en ese momento comencé a dirigir mi proyecto de tesis. Ahorita ya va en relación a lo del reportaje que decías, El amor en los tiempos de la tecnología. Okay. Y que lo hice proyecto de tesis. Es un proyecto de video documental también, ya de 40 minutos, que ahorita está en proceso de validación. Sí. Entonces ahorita estuvimos ahí con otros 2 compañeros de la universidad, grabando, entrevistando, y fue una cosa para ellos extraordinaria, porque hasta se sorprendieron del contexto de la comunidad, ¿no? Claro. Esto no me lo sabía, esto no... O sea, te llevaste amigos de la universidad. Sí, porque de hecho quería hacerlo solo, pero dije, no, es que si yo lo hago solo lo voy a hacer muy subjetivo, tal vez yo no puedo ver cosas que una persona ajena a la comunidad lo va a ver, ¿no? Y así fue durante el proceso, ¿no? ¿Por qué no me hablaste de esto? ¿O por qué no hablamos de aquello? ¿O por qué tú dijiste esto y yo lo veo así y creo que no va por allí? Pues es un choque, ¿no? Entonces fue como un complemento a esos compañeros, ¿no? Es decir, llegaron personas ajenas que ni siquiera hablaban ninguna lengua, completamente aquí de Tuxtla. Sí. Un compañero que es de Chapultenango, ahí por el volcán del norte ya del estado. Entonces llegó ahí, la comunidad era de otro contexto. Un compañero aquí en Tuxtla tampoco conocía de esa comunidad, ni sabía tanto de los tzotzil, y llegaron ellos como que casi viendo detalle por detalle cómo era la comunidad, cómo eran las personas, y eso fue muy bonito, ¿no? Porque dice, no, esto no me había dado cuenta que estaba acá en mi comunidad, esto no lo sabía así, ¿no? Entonces ellos nos complementamos muy bien, porque ya les daba las explicaciones, y fue como que
una suma, ¿no? Sí, sumaba todo, sumaba. Y hablamos precisamente de lo que decías, de cómo ha cambiado el proceso de noviazgo. El proceso de noviazgo. Por ejemplo, aquí dato rápido, de que el proceso de noviazgo tradicional, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, 1950 más o menos, el proceso de noviazgo duraba alrededor de 3 años. Y en esos 3 años el joven, el novio, tenía que hacer visitas quincenales a la casa de su novia, igual la familia del novio, del enamorado, tenía que hacer esas mismas visitas y se iban intercalando, ¿no? Cada 8 días, ¿no? Entonces, eso de que decían, es que antes no solamente habría que conocer el novio, también se habría que conocer la familia, ¿no? Claro. Y debían de llevar frutas, que comida, que todo, ¿no? Prácticamente llevar un presente para las familiares de la chica. Y eso realmente, si lo platicas a un joven de eso, pues para muchos es como, qué absurdo, ¿no? Que eso ya, ¿cómo era eso, no? Claro. Entonces es como que ya quedó como que, bueno, eso lo hacía mi abuelito, ¿no? Yo no. Y ahorita es como que dijeran, ahorita es Facebook, es WhatsApp, ¿no? Las redes sociales más famosas de los... Sí, claro. Entonces, ha cambiado mucho eso, al grado de que hay jóvenes que entablan relaciones amorosas, por así decirlo, a través de plataformas digitales sin que se enteren los familiares. Lo digo porque tuve una prima que le pasó algo así. Y ya te la prima. Entonces estuvieron conociéndose así, ¿no? Y varias personas, ¿no? Sí. Varias personas ahí por donde vivo, que conocen a personas, de lugares lejanísimos, ¿no? Que hasta Celtales han llegado uno que otro ahí en mi comunidad. Y digo, ¿y cómo lo conoció? Que por Facebook, que por el teléfono, que por esto. Y a mí me sorprende, ¿no? De que dicen, es un arma de doble filo, porque a veces esas nuevas parejas, pues se separan al año o a los meses después, que ya se pelearon, que ya no sé qué, y entonces eso ha sido un problema en los últimos meses o últimos años, que ha sido como un poco constante. Así de que, bueno, pues ya se fue, bueno, busco otra novia, ¿no? Entonces como que ha sido como que lo han llevado un poco al libertinaje, ¿no? Claro. Entonces como que, bueno, pues aquí entro, ¿no? Es como que ellos no lo usan para otra cosa, más que, bueno, pues es un lugar donde puedo conocer personas, ¿no? Donde puedo conocer más gente. Y entonces eso es lo malo que digamos que ha traído el acceso de la telefonía en estos contextos donde no permite una etapa de noviazgo o relaciones humanas de una forma libre, sin prejuicios, ¿no? Por ejemplo, todavía sigue esta idea, bueno, si ven un chico y una chica hablando, no sé, en un espacio público, bueno, porque ya se van a casar, porque son novios, porque esto, ¿no? Está el chisme, ¿no? Como dijera ese meme, ¿no? Es de que pueblo chico, infierno grande. Y eso es una realidad, ¿no? Sí. Y eso es como que lo malo, y que hace que los jóvenes como que se brinquen, bueno, no puedo en el mundo real, entonces me voy para el mundo virtual. Entonces, a ver si ahí sí. Y ahí creo que ahí no hay tanto problema. Total, mi mamá y mis vecinos no usan Facebook. No solamente mis amigos y mis compadres jóvenes también. Claro. Entonces, en ese sentido, sí es. Ahí nace estos proyectos y todavía ya está editado, subtitulado, ya nomás que nos digan. O sea, ese proyecto lo volviste, se puede decir, pero ya más. Se volvió ya un poco más serio, porque lo que yo hice fue grabar un reportaje en una semana. El primer video que duraba 11 minutos, grabado en una semana, así. ¿Y mantiene la misma línea, o sea, en este nuevo? Más o menos, pero creo que se le metió el tema del coronavirus, otras temáticas que fueron surgiendo, metimos a más personas de la comunidad. Prácticamente más del 90% de las entrevistas que involucramos para armar el documental es en Tzotzil. Entonces fue como que el gran trabajar que hicimos, porque teníamos que estar, yo principalmente hacía las entrevistas, traduje, los compañeros corrigieron la traducción, cartografía, que no se dice así, que mejor se dice así, que no se así, cositas. Pero fue muy bonito, aunque pesado, en ese sentido. Y entonces, después de ese proyecto, pues ya estaba muy alimentado de muchas ideas, ¿no? Y comienzo ya a fines del año pasado, ya como el proyecto fuerte después de la serie de 4 videos para promover la alfabetización, surgió un domingo que te comentaba al inicio, ¿no? La serie de charlas que se llama Chiltac, compañeros, compañeras, compañeres. ¿Lo utilizas? ¿No? ¿El lenguaje inclusivo?
¿O no? Porque sí alcancé que decía compañeras y compañeros. Bueno, solamente utilizo compañeros, compañeras. Compañeros no. Compañeros no, a veces nomás para ¿cómo dice? Ajá, para hacer clic con exacto, con el público. No, pues sí. Y tú, pero ahorita, aprovechando. A nivel personal y profesional casi no uso el compañero, nomás entre amigos, se dice Okay. para andar a la onda. Okay. Para saber que sí existe, pero ahorita yo todavía no lo he aplicado, sí. Aplico compañeros y compañeras en ese sentido, eso sí. Desde tu ámbito, o sea, desde comunicólogo, ¿cómo ves esa cuestión del lenguaje? Todavía sigue en una etapa de análisis y reflexión personal y profesional, y todavía en ese análisis todavía no he llegado a una conclusión de que Digo, yo también comparto sí, contigo. es como que si comienzo a aplicarlo así como que a cada rato que voy aquí allá compañere, no, pues como que no todavía no me veo haciéndolo. Okay, sí, digo, es un proceso también, digo, igual en lo personal tampoco. Es como que un proceso, cada quien va ¿no? asimilando, va analizando y va diciendo, lo veo viable por esta razón o por este otro, ¿no? Pero yo todavía no he encontrado una razón sólida y firme. Claro. Debo aplicarlo porque es así, por esto, por tal razón, por tal objetivo. Digo, al final de cuentas se recae como una cuestión de cuando adquieres una ideología nueva, ¿no? O sea, tiene que, pues, o sea, tener personalmente los argumentos suficientes para que tú creas eso que vas a decir, a pensar, o aquello que vas a compartir inclusive en algún momento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque creo que sí es un tema que tal vez, como tú dices, está en un proceso no solo ni en ti ni en mí, sino en muchas otras personas, que tal vez probablemente les cuesta todavía hacer ese ejercicio de analizar, bueno, lo digo, lo utilizo, no lo utilizo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Miguel, hace poco le hicieron un reportaje para los, no sé si saben que los quemen, no los voy a quemar, ¿no? Pero bueno, le hicieron un reportaje. Okay. Y el reportero hubo una parte en la que él mencionaba Miguel Valenzuela hace la música para todos, para todas y para todes, ¿no? Entonces al momento que él utiliza eso, en los comentarios, lo publicaron en Facebook, pues hubo es como que se perdió el sentido del reportaje, que era de Miguel, hablar de su música y todo esto. Y se fueron directamente a la cuestión del reportero, de ¿por qué utilizas esto? ¿No? Te ves así, no es profesional y bla, 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 ¿no? Entonces, eso es algo, pues, sí, evidentemente nuevo dentro de la sociedad, ¿no? Pero pues desde el lado de dos personas, como en este caso comunicólogos, ¿no? Es interesante también escuchar, y como tú dices, es un proceso que todavía, y comparto, todavía estoy todavía en ese proceso de análisis. Sí, y todavía sigue el proceso. Lo bueno que en el social no existe eso. Esa es otra cosa que interesante ahorita, y perdona que regrese al anterior punto, porque hay algo que me llamó mucho la atención del video que tú mencionas, y tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, con la cuestión de usos y costumbres. En la cuestión del amor, por ejemplo, decías, es muy bien sabido que, por ejemplo, como tú mencionas en tu primer video, que antes para cortejar, o más bien para pedir la mano, ¿no? Inclusive se da una cantidad elevada, ¿no? de dinero. Eso actualmente. De hecho, actualmente, ¿no? Actualmente, porque eso no estaba, por ejemplo, lo que decía, cuando estaban las visitas, creo que eso es un dato que se me olvidó precisar. Sí. Que según ahorita ya haciendo investigaciones poco más profundas, ya entrevistando, charlando con personas ya mayores, y dicen, bueno, es que eso se hace actualmente, tal vez se inició en los 90, inicio de los 2000, cuando los chicos, las chicas ya se escapaban, ¿no? La chica ya se iba con el novio, ¿no? Y los familiares sin enterarse, ¿no? Se van. Y entonces los padres pues se molestan, se indignan y dicen, bueno, pues para que yo te pueda disculpar por la ofensa, pues dame tanto de dinero. Y cuando se hacían las visitas, las formalidades de que cada 15 días que el novio debe de cargar, que cada festividad importante debe de entregar cierta cantidad de frutas, de comida, eso al finalizar esos 3 años decían, es que las personas promotores culturales con las que he investigado, dicen, es que eso no se hacía antes, es como nada más las visitas y las formalidades y todo eso.
Está muy bonito en ese sentido, pero lo malo del noviazgo tradicional es que la mujer no tenía voz. Claro. Entonces como que, bueno, lo que diga el padre, pues ya era la ley para la chica, ¿no? Es como que, bueno, ya dijo mi padre que sí, pues ya no hay otro. Claro. Y entonces, al hacerse el cambio, pues la chica pues ya tiene como que un poco más de voz y de voto, de decisión propia, al decir, con este chico sí, con este no. Es como que ya como que tiene esa libertad de decir, bueno, me enamoró él, me amo a esta persona y voy con esta persona. Y se escapa, ¿no? Y entonces es como que ese sentido ya, un poco más de libertad. Pero la consecuencia es que el chico debe de pagar, ¿no? Y cuando o sea, y por ejemplo, algo que también me llamó mucho la atención en ese punto, era que decías, o sea, una persona que no está en ese contexto, y lo ve de fuera, bueno, pues es esta parte, bueno, los derechos como tal de la mujer, y dice, o sea, eso es una venta de mujeres, ¿no? Sí. Y hay algo que tú mencionas en el video que me pareció muy interesante, pero decías, antes de ejercer un criterio, decías, vamos a evaluar desde el contexto, si vale si es justo como hacer este juicio de fuera, ¿no? Porque decías, o sea, como tal, creo que el término amar no existe. Tampoco existe. En la lengua no solamente el querer. Y eso es muy importante. Creo que esa es la mayor justificación que yo tuve y la que me llevó a decidir hacer ese reportaje y el documental. Decir, bueno, es fácil juzgar desde afuera. Es decir, es fácil sacar un criterio de, bueno, pues desde aquí, imagínate, es como si yo estuviera a ti y te veo acá, bueno, pues lo veo desde acá, pues no sé, lo veo chaparrito, no sé si tiene la silla más baja, pero no lo veo de cerca, ¿no? O se ve alto porque tiene una silla alta, ¿no? Pues como que desde tu perspectiva. Desde este ángulo que yo te veo, ¿no? Por tomar un ejemplo, ¿no? Sí. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Y está a la vez. Y todo el gran ruido que me causó ver un reportaje escrito del Universal, si no me equivoco, hablaba de que en Chiapas aún se venden mujeres, decía. Y hablaba precisamente de los Altos de Chiapas. Sí. Y hablaba de que que aún se venden mujeres, ¿no? Okay. Y le dije después a mi directora, bueno, aquí ya me di cuenta que se equivocó el reportero. Dice, en Chiapas ya se venden mujeres, sería el caso, ¿no? Porque eso... lo de la supuesta venta, como lo etiqueta este reportero, pues es actual, no es que sea desde antes, desde hace mucho tiempo, es como que ya se da ahora, antes no, pero para ellos no es una venta, es como que una forma de agradecimiento, una recompensa por los padres de la chica, por haber criado a la chica, que por esto y que por lo otro y que no sé qué, porque es un gran arrebato a la familia, ¿no? Entonces, y más cuando se escapan así un 2x3, pues imagínate, ni a Dios le hizo. Se podría decir que es como una forma de decirle perdón, robarme. Exacto. Okay. Entonces, ese es el sentido que da, no es como que, aunque entre bromas los padres y los madres dicen, bueno, pues mi hija la voy a vender, ¿no? Pero pero sí hay un pensamiento ya más actual, la consecuencia de que la tecnología, de que las chicas se escapan con el novio y todo eso. Claro. Y todo va encaminado del yo quiero, ¿no? Okay. Y por eso yo siempre había dicho, es que como decía esa canción de José José, ¿no? Amar y querer no es lo mismo. Claro. y evidentemente nunca va a ser lo mismo. Sí. ¿No? Entonces como que querer, ¿no? Querer, aunque no me quiera la otra persona, pues yo lo quiero, ¿no? Okay. Ahorita que mencionaste esa parte de bueno, cómo lo manejó el reportero, cómo lo manejan las personas que están por fuera creo que algo que puedo concluir de ese punto mucho es esta parte de que habría que meterse, antes de ejercer un juicio, de ejercer una opinión, meterse mucho de por medio dentro de esas fisuras que a lo mejor no logramos dimensionar cuando estamos en otro contexto, ¿no? Y eso es algo que sucede mucho y quisiera preguntarte esto también, es algo que es un tema porque yo he tenido este diálogo con muchas personas dentro de mi círculo cercano social, pero bueno, o sea, ahorita que platico contigo que tú podrías vivir más de cerca esta realidad, evidentemente, es una cuestión que tiene que ver con la parte ambiental y ahí te va. Yo tenía un diálogo igual con Miguel, que es de mis mejores amigos,
Y sobre esta cuestión, yo vengo de una familia de biólogos, está muy metido en esta parte ambiental, y tú sabes, seguramente lo sabes, ¿no? O sea, la presencia de, por ejemplo, de una empresa tan grande como lo es Coca-Cola, entonces en los Altos, ¿no? Que pues extraen una cantidad inmensa de litros y litros y litros de agua. Y inclusive en un podcast, yo platicaba con una amiga, aquí también en el podcast, en un episodio con una amiga que es bióloga, pero ella sí se dedica a trabajar en comunidades. Entonces ella está más de cerca, obviamente, de la realidad. Entonces ella está con esta lucha social por la defensa de los mantos acuíferos en Chiapas, ¿no? Entonces, como tú decías, tal vez no siempre es muy fácil ejercer un criterio desde fuera, pero desde dentro. ¿Cómo se vive esta parte, por ejemplo, en los Altos, sobre la presencia ya hablamos de la tecnología, pero ahora sobre esta parte de empresas como tal? ¿Cómo se vive esta parte de la presencia de estas empresas que pues ahora sí que lo que quieren al final de cuentas es enriquecerse, ¿no? Las empresas, ¿no? Pero ¿cómo se vive desde esa parte? ¿Cómo es tu perspectiva? Bueno, pues la Coca-Cola y la Pepsi pues patrocinan las fiestas. Pues eso es cierto, porque es una de las bebidas. Fíjate, yo una vez hicimos un altar de Día de Muertos en uno de los colegios donde yo estaba, y era sobre el altar, creo que no me acuerdo de qué localidad lo querían sacar, pero decían que tenía que estar presente la Coca-Cola, porque pues es casi como una presencia ahí muy marcada, ¿no? Sí, ahorita pues es como una por el sabor, es que yo quiero Coca, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, ¿no? Mi abuela fue una de ellas, ¿no? Okay. Coca-Cola a morir. Okay. Pero por fortuna nunca le dio diabetes ni nada por el estilo. Murió por otra cosa. Bueno, okay. Y sí tiene una gran presencia, y más porque también, todavía se ponen bien, como dijeran, bien cabrones los compañeros de las comunidades, porque dicen, bueno, ¿quieres vender? Bueno, no hay problema. ¿Cuánto nos vas a dar para nuestra fiesta tal? Okay. Bueno, les voy a dar, no sé, 5,000, 6,000, 10,000. Okay. Dependiendo, ¿no? ¿Cómo va a estar la negociación con? Bueno, pues sí. Aceptamos el trato. Tal fecha de nuestra fiesta nos vas a dar tanta cantidad. Okay. Y con eso ya puedes vender. ¿Qué opinas de eso? Bueno, por una parte bien, ¿no? Okay. Por lo menos ya tienen patrocinador por una parte de la fiesta. Okay. Y por el lado, supongamos, lo ambiental, ¿qué opinas? Creo que bastante mal, ¿no? En el sentido de que hay que tomar en consideración que para las familias, las comunidades, por ejemplo, de mi comunidad, le digo, sí, es que la Coca-Cola está acabando el agua, y dice, sí, bueno, pero a mí no me llega el agua, yo tengo agua, pues bueno, ellos está San Cristóbal, ¿no? Entonces, en ese sentido, no están conscientes la mayoría de la población sobre este hecho de que tomar mucha Pepsi pues causa esto, causa lo otro. Bueno, yo lo tomo, no me pasa nada, no me he muerto, ¿no? Como decía mi abuelo, bueno, pues por lo menos tengo que morirme, ¿no? Entonces, como que toda es la famosa frase, ¿no? Sí. Si me muero por tomar o comer algo, pues qué bien, ¿no? Okay. Entonces creo que tiene una presencia bastante fuerte, sí, y creo que difícil de decir, bueno, a partir de hoy ya no va a haber Pepsi, no. O ya no va a haber Coca, ¿no? Claro. Ajá. O sea, sí, es algo que ya está muy arraigado, ¿no? O sea, ahora, muy arraigado, por ejemplo, en los eventos sociales, religiosos, políticos y todo, pues ya, siempre hay. ¿Tú consideras que llegara a haber un punto en el que se retirara? Bueno, al paso que van lo veo muy lejos. Sí, yo también, sí, no, y coincido. Al paso que van y que sí, vamos, pues lo veo, lo veo muy, muy lejos. Claro. En ese sentido, sí. Creo que algo, y justamente es algo que concluía yo con Miguel, que es con quien más he tratado ese tema, ¿no? Miguel es muy, o sea, a pesar de que es de mis mejores amigos, es muy opuesto a mí en muchos pensamientos, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor, y precisamente sí, probablemente por la familia de donde vengo, ¿no? Que es de biólogos, y yo este cuestionamiento le digo, híjole, mucho, o sea, el daño que causa, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, el año pasado yo realizaba un cortometraje que se llama Cachito, está allá en mi canal de YouTube, y era sobre el agua, o sea, hablaba sobre el agua.
Y mencioné esta parte de la cantidad exacta al año que se extrae del manto acuífero, además de aquí de Tuxtla, que es una cantidad impresionante. Y aparte, la cantidad de agua que se retira de los mantos acuíferos, o sea, de la presencia que tienen en los altos de Chiapas esta empresa, ¿no? Y es una cantidad inmensa, ¿no? O sea, es impresionante. Y aparte, las concesiones que no se hacen públicas, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice que extrae la empresa, y aparte es la cuestión que no se hace pública, ¿no? Porque pues evidentemente al gobierno pues no le conviene, ¿no? Pero pues sí, o sea, coincidiendo en esa parte contigo, lo veo yo también muy, muy lejos, ¿no? Muy lejos está. Sería una tarea bastante difícil, complicado, si alguien se propone hacer eso, ¿no? Claro. Pues sí. Oye, con esta, digo, en los puntos así como medio finales, algo que en lo que incursionaste, que te digo que ya lo mencionaste un poquito, pero lo que le voy a volver a retomar, que es la película de Días Negros. Tuviste la oportunidad, ¿no?, de ir al estreno de la película en Morelia, ¿no? Sí. Estuvimos. Ahí estuvieron haciendo con todo el elenco, ¿no? Y con toda la onda. El tema, digo, esta película pues evidentemente todavía no está disponible para que las personas la puedan ver. Desgraciadamente no. Y es algo que inclusive me atrevería a decir que va a tardar para que esté disponible. Sí, porque va a estar todavía, tienen planeado meterlo a festival. Sí, claro. Va a llevarse su tiempecito, ¿no? Sí. A lo que sí podemos ver es como que ya el tráiler está disponible, yo lo vi en Facebook, y abarcaba pues este tema, ¿no? Sobre bueno, la trama gira en torno, ¿no?, a una persona que llega a esta comunidad a dar, si no mal recuerdo, Hay tres tramas, okay. Creo que principalmente hay tres historias dentro de la película. Por lo tanto, se puede llegar a decir que lo conforman tres historias. Okay. Una persona, por ejemplo, hablando de un personaje que se llama Domingo, es el drogadicto de la historia, el que vende cristal. Ok, tú interpretas al que hace de drogadicto. La persona mala, una de las personas malas de la película. Habla eso, ¿no?, de la cuestión de la drogadicción, la trata de blancas, y también sobre estos cambios de la forma de relacionarse y de vestirse, ¿no? En la comunidad, en las comunidades en general, porque es como que agarran todo eso y lo asuman, ¿no? Y al final, aunque cabe destacar que el contexto en que se ambienta la película es San Juan Chamula, ¿no? En la cabecera municipal de San Juan Chamula, donde se da todo el relajo, ¿no?, de la historia, donde se matan a tal personaje y todo eso. Bueno, no voy a spoilear. Sí, no te van ahí a jalar las orejas, güey. Puedo decir que ahí matan a una persona. Okay. Okay. No sabemos cuál. Okay. Entonces, creo que fue una tarea bastante difícil, principalmente para el equipo de producción y más por el lugar en el que grabaron, ¿no? San Juan Chamula, que no puede grabar. Es lo que te iba a decir, como esa parte, porque es muy complicado, tengo entendido, la cuestión de grabar, de tomar fotografías. ¿Cómo fue ese proceso, güey? Relajo para los de producción, porque tuvieron que estar pidiendo permisos, que hablando con las autoridades, que hasta negociando y todo eso. Entonces fue muy complicado. Pues sí, porque aparte al interior de la iglesia pues es ya de ley, y es un ley sagrado de que no se puede grabar. Eso no se puede grabar, pero solamente podíamos grabar la fachada y todo eso. Entonces fue muy bonito ese proceso, porque el guión que nos dieron fue en español, y nosotros tuvimos que traducirlo al tzotzil, porque toda la película es en tzotzil, obviamente con intervenciones en español, hay escenas en español, pero gran parte de la película es en tzotzil, todo en tzotzil, y eso fue como que muy bonito, muy cómodo decir, bueno, voy a traducir mi guión, ¿no? mi guión y a traducir el guión. Fue una experiencia bastante bonita, aunque no me lo planeé también. Es como que eso, nomás me dijeron que yo debía hacer casting, y ahorita yo me paso buscando castings ahorita. Ya me gustó. Ya empezó, sí, una vez que empieza uno, pues ya. Tu parte, pues con la ficción, entonces, y el proceso como tal es tu primer momento actuando como tal, supongo, ¿no? O sea, o ya habías tenido la experiencia en la cuestión actoral. No, bueno, en los proyectos escolares, pero esos no cuentan. Y es como un primer momento, ¿no? Pero tienes razón, o sea, ya esta cuestión es una película, ¿no?
¿Cómo te fue en esa onda de, o sea, de llevar la cuestión actoral, o sea, de pues meterte? Porque sí interpretas un papel protagónico. Entonces, secundario, por así decirlo. Secundario, ajá. Pero sí tuvo bastante presencia. Es uno de los personajes que sí me costó porque era una persona completamente contraria a la mía. Sí, pues era el drogadicto. El drogadicto y yo soy una buena persona. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llevaste esa parte de...? Una persona y mi personaje es malo. Ajá. ¿Cómo le hiciste para llevar a tu personaje a la película? O sea, meterte en ese rol. Pues bastante... Bueno, es como que comencé a estudiar, me estaba platicando, bueno, es que el personaje va a ser así, va a hablar así, va a hacer esto. Y dije, bueno, no, entonces una persona me imagino que debe de hablar así, ¿no? Entonces ya fue como que indicaciones, me describieron al personaje y todo eso. Como que fue más estudiar al personaje. Y como yo entendía mucho estas temáticas de cómo construir personajes, cómo es relatar y armar historias, porque también... Aparte de ser youtuber, escribo uno que otro cuento de poesía. Entonces entendía mucho esa parte de la construcción de personajes, ¿no? Entonces me ayudó un poco en ese sentido, no tanto desde el campo actoral, pero sí desde el campo literario. Ok, ya. ¿Se podría decir que tus fuertes de donde la agarraste fue tu mismo trabajo en la cuestión de construcción de personajes, lo que te venía diciendo? Me decían, bueno, es que las características de este personaje es así, tiene que hablar así, su voz así, sus expresiones así, una persona casi más allá que acá, ¿no? Okay. Entonces estuvo bastante interesante interpretar ese personaje porque fue como que la primera vez prácticamente... La mía y de algunos otros compañeros de aquí, Tzotzilles, que participaron en la película, ¿no? Entonces ahí fue muy bonito, fue como que dije, ay, chano, ¿será que lo puedo hacer? ¿No? Y me dijeron, el contrato va a ser así, la cantidad esta, ¿no? Y dijo, híjole, no sé si sea la cantidad correcta, me está pendejeando, pero tampoco tengo la experiencia de decir, bueno, pues ya me pagaron. Claro. Ya he trabajado en otras producciones y me han dado tanto, ¿no? No podía ponerse los moños y decir, bueno, pues ya me han pagado más. Y dice, pues es de la primera vez que me paga y no sé si está bien pagado o mal pagado, ¿no? Okay. No te voy a preguntar la cantidad ni nada de esto, pero este proceso, por ejemplo, yo jamás he estado en una producción cinematográfica. Este proceso de primer encuentro, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te buscan? ¿Quién te dice este va a ser el contrato? No creo que el director. No, la parte de los productores. Los productores, ¿no? Ajá. Pero este acercamiento, ¿cómo es? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo llevas? ¿Pediste consulta con alguien? No, pues aparte yo estaba así todo novato en ese momento. Y digo, bueno, pues nomás tengo que leer a ver qué dice el contrato, a ver si entiendo algo, ¿no? Pero bueno, es que sí entendí el contrato y todo eso, ¿no? Y tienes que firmar para dar los permisos de derechos de uso de voz e imagen, para que lo editen y lo manipulen y todo ese rollo. Okay. Pero todo con los fines de la película y todo eso. ¿El director quién es de la película? Francisco Laresgoiti. Bueno, todo le gusta que le digan Chisco Laresgoiti. El Chisco. Entonces es el director de la película, pero fue bastante interesante, fue la primera vez, mi segundo contrato que yo firmaba, ya había firmado un contrato para ser traductor en un documental, pero ese era otro rollo, y ahorita estando en otro caso ya, en otra área, pues dices, claro. No sé si está bien, está mal, ¿no? Es como que dije, bueno, ya lo firmo, ¿no? Y todavía me pregunta el productor, ¿no? Una de las personas de producción me dice, no, bueno, el contrato es así, y la cantidad para tu personaje por la que se va a pagar al actor es esta. Me dice, ¿todo bien? ¿Estás conforme? Le digo, bueno, supongo que sí, ¿no? Okay. Pues fue una experiencia para hacer la primera vez, no me quejo, ¿no? Porque creo que fue el mes de mi vida mejor pagados hasta el momento. Qué bueno. ¿Planeas seguir buscando más sobre este ámbito? Fíjate que ahorita pensándolo bien, sí, es como que me llamó bastante la atención porque no hay tantos compañeros Tzotzilles en este campo, digamos, que se están profesionalizando. Claro. No es que yo me quiera dedicar a ser actor y nada de estilo, pero una vez cada ciertos años, pues nunca está de más, ¿no? Claro. Y aparte a mí como que, no sé, te has dado cuenta, casi he estado en muchas disciplinas, ¿no? Que he estado en la literatura, he incursionado un poco, no tanto en la pintura, pero también un poco en la pintura,
también ahorita de ser youtuber, Sí, pues tienes bastantes ramas por donde. ser traductor, entonces ahí estoy diversificando mucho mis actividades. Ahorita estoy metiéndome en unas clases de alfarería y todo eso, ¿no? Sí, pues lo vi por ahí, las fotos. Entonces, como digo, bueno, nunca está de más aprender un oficio más en esta vida, ¿no? ¿Qué tal la experiencia estando en Morelia ahí viendo ya la película en pantalla? Uno se emociona. ¿Cómo será que me veo? ¿Me veo más feo o más guapo en pantalla, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? O sea, el verde. Bastante cómodo. Creí que me iba a sentir muy incómodo viéndome en pantalla, pero la verdad, porque ya me estaba acostumbrado verme en pantalla y una y mil veces, por lo mismo que yo me grababa y editaba mis videos. Bueno, es lo mismo que estarlo viendo en una pantallota. Obviamente, pero por lo menos ya pasó del tamaño real, ¿no? Sí, claro. Doble el tamaño real de la pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí no me sentí cómodo porque ya me había visto muchas veces saliendo a cuadro, hablando a cuadro, ¿no? Entonces hubo como nomás un cambio de faceta, ¿no? Okay. Pero fue muy, muy, muy bonito en ese sentido y todavía estoy emocionado por ese trabajo, porque fue un trabajo y un proyecto en el que nunca me imaginé estar. Claro. Pues ojalá, la neta, ojalá que, digo, quién quita y pone, de aquí a otra pueda salir en otra producción y pues estarte viendo, ¿no? En más y en más producciones. Pues posiblemente, uno nunca sabe. Vamos a llegar a la parte final, mi hermanito. Okay. Te voy a hacer unas preguntas así, rapidísimas, y antes, mira, tenemos una pequeña dinámica dentro de esto. Te voy a pasar por aquí el globo terráqueo. Okay. Te lo voy a colocar acá y le vas a dar una vuelta, o sea, así, al azar, y lo paras en el momento que tú quieras, colocas tu dedo y ahí vamos a tener producción que nos va a ayudar para que vea en dónde cayó y no hagamos trampa. Te le das a dar vuelta, lo pones ahí y el lugar que haya caído, obviamente que sea tierra, no agua, el lugar que haya caído vas a decir por qué siempre has querido viajar a ese lugar, aunque no lo hayas pensado nunca. O sea, vas a decir, a este lugar quiero viajar por esto y por esto, ¿ok? Híjole, está complicado porque yo no soy tanto de cultura general. Tú invéntate lo primero que te venga a la cabeza. ¿Listo? Dale vuelta. La cuenta de 3, 1, 2, 3, dale vuelta un poquito más, con más fuerza, sin miedo. Eso, así. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, páralo, donde tú quieras. ¿Dónde cayó? Producción. Centroamérica. Sí, El Salvador. ¿El Salvador? No, Nicaragua. Nicaragua. Andrés, ¿por qué siempre has querido viajar a Nicaragua? Bueno, creo que siempre es bueno conocer más de un país. Ajá, ok. ¿Qué más te trae a Nicaragua? Aunque no lo conozcas, es la dinámica. Bueno, porque no lo conozco es una de las razones. Ok. ¿Cuándo planeas viajar a Nicaragua? El próximo año, posiblemente. El próximo año. Okay, perfecto. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte por allá? Una semana me parece perfecto. Bien, muy bien. Marito, ¿cuál es la cosa más, por así decirlo, extraña o particular que tienes en tu casa? Que dices, esto seguramente nadie más lo tiene en su casa. O sea, la cosa más que digas, esto seguramente nadie más lo tiene en su casa, solo yo lo tengo. La más curiosa, más extraña, el objeto más... ¿Cuál dirías? Ni idea. Hay tantas cosas extrañas que ya no sé cuál. Una de tantas. No sé cuál es la extraña realmente de todas las que tengo. ¿Cuál sería? Una. Un pedazo de madera que recogí en una vereda la vez pasada y que le di forma a una espada que... Ok. Bueno, eso fue muy peculiar, te cuento una historia. Es una que lo conocí hace años, el pedazo de madera, y ya se veía podrido. Ok. No, ya se veía así, bueno, ya se va a romper. Y pasaron los años, y pasaba, y seguía ahí. Ajá. Y llegó un día que dije, a ver, no, así, aquí sigue la chingadera esta, ¿no? Lo levanto, y según lo iba a romper. Y queda como la forma de la... Y no se rompió. Ajá. Y dije, bueno, entonces sí, entonces le traía un machete en mano, y entonces comencé a limpiarlo. Okay. Y todavía quedaba no sé de qué madera era, de qué tipo de madera era o de qué árbol era, pero no soy malísimo reconociendo los árboles y la madera. Y entonces comenzó a darle forma y quedó una forma súper delgada, ya el corazón de ese tronco que yo había conocido de casi de niño, ¿no? Sí. Y la cosa extraña que ahí lo tengo resguardado como amuleto, como tesoro. Okay. Porque siempre lo había visto y hasta que un día dije, bueno, ya lo tengo que llevar. Ok, muy bien. ¿Ya está llena? Bueno, Bueno, esta es otra pregunta y ya con esa voy a terminar. Y por último, tú,
gusto culposo musical. Clásica. ¿Clásica? O sea, ¿es gusto culposo? O sea, es como que no. Ah, perdón, gusto Culposo. Culposo. Ajá, que digas no estoy muy orgulloso de que sepan que me gusta esta, pero me gusta. Ranchera. La ranchera. Okay, muy bien. Perfecto, hermanito. Pues bueno, la neta es de que de todo lo que platicamos, te agradezco mucho que nos hayas compartido desde lo más profundo de tu experiencia, en lo que has estado. Y pues toda la información obviamente... Ay, chale, no puedo mirar esa cámara, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, toda la información obviamente de Andrés va a estar debajo, ahí para el canal YouTube, para Facebook. Ojalá pronto se pueda ver la película de Días Negros. Esperemos que pronto. Y pues bueno, Andresito, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí en 65 milímetros. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti, Oscar. Para mí ha sido un gusto siempre hablar de estas cosas que uno se la pasa pensando y a veces no tiene dónde expresarlo, ¿no? Y estos espacios lo favorecen. Y este espacio creo que es bastante perfecto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, aquí gente, por la invitación. Gracias. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo en 65 milímetros. Ay, hay que quedar para que vas a decir. Muy bien, Anelcito. Muchísimas gracias. Vale. ¿Cómo lo sentiste? Bastante cómodo. ¿Sí? ¿No? ¿Quieres más Jamaica? Ah, por favor. Sí, que va a al final. Sí.